Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Hoy la clase que tenemos es de física, calor y ondas. Vamos a ver los diferentes vectores que hay, vector de posición, vector de desplazamiento, velocidad media. ¿Para qué sirven estos? Para por lo menos calcularle la velocidad o el tiempo de parábola de un objeto que lanzamos. Entonces es muy útil. Pero no sin antes hacer la recomendación. Una recomendación de una película. No la tienen que ver, no los estoy obligando a nada. Simplemente es una película donde nos demuestra cómo podemos cómo podemos sobrevivir o sobrellevar una enfermedad y salir de todas maneras adelante. Sí, esta es la historia de un matemático. Mire, es una película de drama biográfica estadounidense del año 2001, basada en la novela homónima de Sylvia Nazar, que fue candidata al premio Pulitzer en 1998. Cuenta la vida de John Forbes Nash, ganador del Premio Nobel de Economía en 1994. La dirección de la película y la redacción del guión estuvieron a cargo de Ron Howard y Akiva Goldsman, respectivamente. Entre el reparto de la cinta se encuentra Russell Crowe como el personaje principal y Rhys Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany y Christopher Plummer en los papeles secundarios. En los papeles secundarios. La historia comienza en los primeros años de vida de un joven prodigio de las matemáticas llamado John Nash, quien comienza a desarrollar una esquizofrenia paranoide y a sufrir de delirios, mientras ve penosamente cómo esta afecta a su condición física y a sus relaciones familiares y amistosas. Entonces este man igual tiene esos problemas en la cabeza y todo, y sin embargo él sale adelante, inclusive gana un premio Nobel de Economía. Y no es por nada, la revista Forbes, que es la revista más importante de economía a nivel mundial, pues lleva su apellido. Entonces, para que tengamos en cuenta es una película muy bonita, ¿sí? Que nos dice cómo, o nos enseña un ejemplo de vida, más que todo, y a superarlo. Entonces, a tener en cuenta. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea. And it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world Where's Nash? Out there, looking for his original idea. in ways that no one could imagine. This flies in the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. From producer Brian Grazer and director Ron Howard, I'm wondering, Professor Nash, if I can ask you to dinner. You do eat, don't you? How big is the universe? Infinite. How do you know for sure? I don't, I just believe it. It's the same with love, I guess. the extraordinary gift What can I do for the Department of Defense? that set him apart. You are the best natural code breaker I have ever seen. You've done your country a great service, son. Would push his mind What is wrong with you? beyond its limits. Somebody, help me! John, open the door. Talk to me. Tell me what happened. It didn't happen. This is not what I signed on for. I'm not leaving. Stop! You can't reason your way out of this. Why not? Why can't I? I need to believe that something extraordinary is possible. DreamWorks Pictures, Universal Pictures, and Imagine Entertainment present You have to help me. one man's journey to the greatest discovery of all. You don't know it's real. This is real. Academy Award winner Russell Crowe, Academy Award nominee Ed Harris, and Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart.
a beautiful mind. Después de la reseña de la película, después del tráiler de la película, entonces comenzamos con la clase. Entonces comenzamos con el vector posición. En física, la posición, ¿sí? O el vector posición o vector de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia se define como el vector que une el lugar ocupado por el cuerpo con el origen del sistema de referencia. Su expresión en coordenadas cartesianas es R, que es el vector posición, X, Y, que Y siempre va a ser en X, J en Y K es otra manera de representar los datos, ¿sí? Si yo pongo 3Y más 7J más... Ay, esta ahí parece una J. 3Y más 7J más 4K, yo no puedo sumar estos valores porque están en diferentes planos, ¿sí? Son distancias en diferentes planos. Por lo generalmente se utilizan cuando están los tres planos, o sea, largo, alto y ancho, ¿sí? Las tres dimensiones presentes en los ejercicios. Entonces tengamos en cuenta que el vector R es el vector posición, X, Y, Z son las coordenadas del vector de posición y JK son los vectores unitarios de las direcciones en los ejes o X o Y o Z respectivamente. Entonces, Y siempre es X, J siempre es y K siempre es Z. Tengamos en cuenta eso al momento de operar. Entonces, la unidad de medida de la posición en el sistema internacional es el metro, ¿sí? Como todo vector, el vector posición en física cuenta con módulo, dirección y sentido. Con módulo, dirección y sentido. El módulo del vector es la posición del vector posición es la distancia que separa al cuerpo del origen del sistema de referencia. Para calcularlo podemos utilizar la siguiente fórmula. Entonces, vector de posición R, que es igual a X al cuadrado, Y al cuadrado, Z al cuadrado, exactamente como lo veníamos calculando anteriormente. En el caso de que no tengamos por lo menos la dimensión Z, sino solamente tenemos la dimensión XY, pues simplemente tomamos esto como 0. Aquí está el ejemplo. Entonces miren aquí el eje Y, el eje X y el eje Z. Entonces esto en qué se hace, digamos, en un levantamiento de planos. Entonces ya tenemos aquí las tres dimensiones porque tenemos cuánto va a medir la pared de ancho, de largo y de alto. Ahí tenemos las tres dimensiones. En cambio, en un plano 2D, en un plano de papel, pues simplemente vamos a ver dos dimensiones, ¿sí? X y Y. Los muros, digamos, se ven desde la vista de planta. ¿Y cómo se verían? Se verían de esta manera, en 2D, ¿sí? La altura nos las especifican a otro lado. Entonces, esto sirve también para la lectura de planos, ¿sí? En este momento estoy levantando unos planos de una casa. Después les muestro cómo quedó. Es un proyecto personal, entonces me ha servido mucho, digamos, tener en cuenta que X y Y después la coordenada Z, o sea, la altura de los muros. Entonces aquí tenemos un ejemplito. Entonces hay el vector de posición y su módulo para los siguientes puntos. P1, ¿sí? El punto P1 que tiene coordenadas en -1 y en 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos coordenadas en Z. Entonces, borramos aquí. Entonces, comenzamos. Aplicando la definición del vector posición. Entonces, el vector posición con X y con Y. Como nuestro cuerpo se encuentra en el punto -1, 2. Entonces, X menos 1, Y2 y Z0. ¿Sí? Porque no tenemos ninguna coordenada en ese punto. Sustituyendo X y Y, entonces tenemos que -1, 2 y 0. De esta manera encontramos nuestro vector de posición, ¿sí? Pero una vez que tenemos el vector de posición, para calcular el módulo,
basta con aplicar la ecuación. Entonces, de esta manera, elevando al cuadrado cada uno de los datos que tenemos, ¿sí? Inclusive, mire, el 0 lo elevamos al cuadrado, pues 0 al cuadrado es igual a 0. Y nos da raíz cuadrada de 5. Entonces, de esta manera encontramos el vector posición y el módulo del vector, o la magnitud, por así decirlo. ¿Listos? Entonces, a tener en cuenta este fácil ejemplo de cómo hallamos tanto el vector como su magnitud. Ahora tenemos el vector desplazamiento. El desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo es equivalente al cambio de su posición en ese intervalo. En ese intervalo. Dado que la posición de un cuerpo es una magnitud vectorial, es desplazamiento de un cuerpo, también lo es. Entonces, se define el vector desplazamiento o simplemente desplazamiento de un cuerpo entre las posiciones PI, ¿sí? Posición inicial y posición final, como la diferencia de los vectores de posición del cuerpo en los puntos posición inicial y posición final. Su expresión en coordenadas cartesianas viene dada por, entonces, vector desplazamiento, que es igual a posición final menos la posición inicial, que es igual a la posición final en X, la posición final en X, la posición inicial menos la posición inicial en X, más, porque es un positivo, o sea, siempre va, cuando es X hacia la derecha y cuando Y va hacia arriba. Posición en Y final menos la posición Y inicial, J, más la posición en Z final y la posición en Z inicial menos por K. Entonces tenemos que el vector de desplazamiento o desplazamiento simplemente, entonces es delta R, ¿sí? RI o RF, entonces son los vectores de posición en los puntos que se encuentra el cuerpo al principio y al final. Entonces, si tenemos un plano cartesiano de solamente 2 dimensiones, entonces si ponemos una mosquita que estaba en el punto inicial, ¿sí? Y se dirige, hace esto, y se dirige aquí al punto final. ¿Listo? Entonces tenemos tanto punto inicial como punto final. Entonces tenemos RF y RI. ¿Por qué es negativo? ¿Por qué RF resta negativo? Por lo general siempre RF es mayor que RI, pero pues habrán sus excepciones, ¿no? XI, XF, YI, YF, ZI, ZF, coordenadas en X, Y y Z en los puntos P1 y PI y PF. Es importante que te des cuenta que un cuerpo puede estar en movimiento entre 2 instantes de tiempo. Sin embargo, su desplazamiento va a ser 0. Sí, o sea, su desplazamiento puede ser 0. O sea, digamos un carro, usted se desplazó durante toda la ciudad, pero si tenemos nuestro delta de tiempo o nuestro, digamos, cuál fue su desplazamiento o cuál fue su vector de desplazamiento en el día, pues en el día va a ser 0. ¿Por qué? Porque yo todos los días me levanto de la cama, voy y trabajo todo el día, me muevo por toda Cúcuta y subo y bajo a Pamplona y bajo a Cúcuta y vuelvo y subo, pero llego y me acuesto otra vez en la misma cama, pues entonces hasta ahí va a llegar mi desplazamiento. ¿Y de dónde inicié? Desde mi cama. ¿Y a dónde finalicé? Desde mi cama. Entonces mi cama menos mi cama es igual a 0. Esto pasará siempre que las posiciones iniciales y finales del cuerpo en el intervalo estudiado sean la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué es el intervalo estudiado? El tiempo. Como yo les dije, ¿cuál va a ser su desplazamiento en el día?
o 24 horas, o 12 o 13 horas, lo que ustedes se demoran en su jornada laboral, pues entonces eso es lo que nos muestra el desplazamiento, ¿sí? En la siguiente imagen puedes ver el vector de desplazamiento y los distintos conceptos representados en un espacio tridimensional. Entonces tenemos que primero la mosquita está en RI, ¿sí? Y hace una trayectoria que se sube, baja, vuelve y sube, vuelve y baja, vuelve y sube, y se regresa, entra, vuelve y baja, y llega a su posición final, a RF. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro delta de desplazamiento o nuestro vector de desplazamiento? Simplemente este que está en rojito. Este. No va a ser toda esa trayectoria que hizo, todo ese curverío, sino no, solo ese, delta F. Para ver, yo les tengo aquí como un pequeño experimento que encontré en la red. Vamos a ver si lo podemos reproducir. Y copiamos y nos vamos a internet. Bien, entonces mire, tenemos el vector de desplazamiento. Y si le damos, mire, el punto inicial está aquí y el punto final está acá. Y se desplaza de esa manera la partícula, pero mire, el delta de desplazamiento simplemente va a ser 823. Entonces, para que tengamos en cuenta el momento de hallar el desplazamiento. Entonces nosotros no le pagamos a un taxista por lo que se desplace, ¿sí? Sino por la ruta que él coge. Por eso es que si él coge, me dijo un taxista ayer, le ponemos el taxímetro y tiene que marcar lo mismo. No tienen que marcar lo mismo, porque si usted coge otra ruta, pues rueda más el carro y efectivamente pues me va a cobrar más. Entonces, recordemos que el desplazamiento es velocidad inicial, velocidad final menos, vector posición final menos vector posición inicial. Ahora tenemos la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Entonces, el concepto cotidiano de velocidad media surge cuando apreciamos la rapidez o la lentitud con la que se mueve un cuerpo. De alguna manera relacionamos el desplazamiento realizado con el tiempo invertido en él. En este apartado vamos a precisar qué se entiende en física por velocidad media. Este concepto nos servirá para entender otras definiciones relacionadas con la velocidad que veremos en apartados posteriores. Entonces, se define la velocidad media de un cuerpo que se mueve entre dos puntos P1 y P2 como el cociente entre el vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo en que transcurre el desplazamiento. Su expresión viene dada por, entonces la velocidad media es igual al delta E o el desplazamiento sobre el cambio de tiempo. Entonces uno cotidianamente ¿qué dice? Uy, mire, usted es muy lento. Se demoró en ir y venir desde la tienda, que son 3 cuadras, cada cuadra son 300 metros. Se demoró 15 minutos. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos, entonces, desplazándonos de aquí a la tienda, ¿sí? Y ahí se demoró 7.5. Porque si regresamos, entonces no estaría haciendo nada, ¿cierto? El desplazamiento sería 0. Pero entonces de aquí a la tienda se demoró 7.5 minutos, que es la mitad de 15. Entonces, de esta manera, pues encontramos nuestra velocidad media de ir nosotros a la tienda. ¿Cuáles son las razones? Pues entonces, vector de desplazamiento 2 menos vector de desplazamiento 1. Entonces, si este es mi R1 o RI y este es RF, entonces, pues nada, yo calculo, ¿sí? R2 o R final menos RI y el tiempo. Entonces, si yo me fui de aquí a las 12:05 minutos y cuando llegué a la tienda eran las 12:13 minutos, pues yo resto. ¿Cuál va a ser el? Entonces, 12:13
menos 12:05. Me va a dar 8 minutos. Entonces yo me demoré 8 minutos en ir hasta la tienda. ¿Y a cuánto queda la tienda de mi casa? No, pues por ahí unas 3 casas. Cada casa mide 6 metros de ancho, entonces son unos 18 metros. Entonces ahí tenemos la velocidad con la que usted se desplazó. ¿Sí? Entonces además el vector velocidad media cumple lo siguiente. Matemáticamente la velocidad media es la tasa de variación media del vector posición respecto al tiempo. Si utilizamos unidades de tiempo internacional, SI, tanto en el numerador tienen que estar en metros, como el denominador tiene que estar en segundos, podemos deducir la ecuación de dimensiones de velocidad media, que es velocidad es igual a L por T a la menos 1. Entonces por eso nosotros decimos kilómetros por hora. Qué pena. Entonces, ese carro va a 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? ¿Por qué deducimos eso? Porque simplemente, entonces, ¿qué hacemos? En las pruebas, entonces llega el carro y dice, bueno, entonces yo desde este punto inicial, RI, voy hasta este punto final, RF. Yo esta distancia la conozco, digamos son 250 metros, que es un cuarto de milla. Vamos a poner el carro a correr a ver a cuánto llega. Entonces llega el carro y hace ¡uf! Y llegó en 3 segundos. No, mentiras. Llegó en 10 segundos. Es un carro supremamente rápido, porque miren, imaginen, cuenten unos 10 segundos, 250 metros. Entonces usted llega y calcula su velocidad, ¿sí? Entonces el motor del carro llega y dice, bajo estas condiciones, yo sé que yo estoy a tanta velocidad. Entonces el carro casi que nunca está midiendo la velocidad de las llantas. Él simplemente, por el esfuerzo que está haciendo el motor, él verifica su velocidad. La unidad de medida del Sistema Internacional de Velocidad es el metro sobre segundo, ¿sí? Su módulo, el tamaño del vector, o sea, la magnitud del vector, es igual al módulo del vector desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. Su dirección y sentido son los mismos que el vector desplazamiento, ¿sí? No puede ser que la velocidad vaya hacia un lado y el desplazamiento vaya hacia el otro. Entonces, tenemos que un punto se desplazó de S1 a S2 y yo estaba con un cronómetro y se demoró un tiempo desde T1 a T2. ¿Yo podría calcular la velocidad media? Efectivamente, entonces simplemente yo tendría que hallar el delta R, que fue el delta de su posición, ¿sí? Y el delta de T. Por ejemplo, voy a poner aquí otro ejemplito que yo encontré en la red, que me parece muy interesante y muy chévere que lo veamos, muy didáctico. Aquí, control C. Velocidad media, entonces aquí tenemos, miren, entonces en un tiempo de 3 segundos tenemos que, vamos a aumentar el tiempo a 4 segundos. Entonces la esfera va de la posición T1, de R1 a R2 y se demora 4 segundos en ir desde esa posición. Entonces aquí tenemos la velocidad media, mirenla acá. Si aumentamos el tiempo, pues la velocidad tiene que disminuir, porque como la está dividiendo, va a ser la misma distancia, pero en más tiempo. Entonces, ahí se demoró 7 segundos en llegar y llegó en 1.18 metros sobre segundo. ¿Listos? Entonces, por eso es que los carros
cuando usted coge una curva, miren la curva aquí, ¿hacia dónde tiran? Lo tiran a uno hacia la derecha. ¿Sí? Si esta pelotica fuera un carro y fuera a 1.18 metros sobre segundo, pues entonces las fuerzas que estarían ejerciendo fuera como a sacarlo de la carretera. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que manejar con cuidado. Entonces, tenemos el ejercicio. Si un cuerpo se encuentra en la posición 1, 2 y transcurridos 2 segundos se encuentra en la posición 1 menos 2, ¿cuál será su velocidad media durante el movimiento considerado que todas las unidades pertenecen al sistema internacional? O sea, considerando que todas las unidades pertenecen al sistema internacional, entonces decimos que esto es en metros y que esto es en segundos, ¿cierto? Necesitamos metros sobre segundos. Perfecto, entonces ¿cómo resolucionamos esto? Uy, solucionamos, qué pena, discúlpeme. Se me dio un calambre en el hipotálamo. Para calcular la velocidad media tenemos que hacer uso de las siguientes ecuaciones. Entonces, velocidad media, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar el desplazamiento de nuestra partícula y el delta de t o la variación de tiempo. ¿Cómo encontramos el vector desplazamiento? Pues simplemente restamos el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial sobre la diferencia de tiempos. Entonces para encontrar el vector desplazamiento, entonces ¿qué hacemos? Entonces encontramos RF menos RI, donde tenemos coordenadas tanto en X como en Y. Entonces X final menos X inicial más Y final menos Y inicial. Y como no tenemos coordenadas en Z, pues simplemente ponemos 0 acá. Por tanto, en primer lugar, vamos a calcular el vector desplazamiento. Entonces, 1 menos 1. ¿Sí? ¿Por qué 1 menos 1? Porque miren, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos el otro 1. X final menos X inicial. Por y más 2 menos 2. Pero, profe, ¿por qué 2 menos 2? Porque, mire, tenemos X inicial es 2 y X final es menos 2. Y como la fórmula nos dice que es X final menos, Y final menos Y inicial, entonces tenemos acá 2 menos 2. 1 menos 1 es 0, más 4. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que él solamente se movió en Y. ¿Sí? Solo se desplazó en un solo eje. Entonces, una vez que sepamos cuál es el vector de desplazamiento, podemos calcular la velocidad media. Entonces, dividimos el vector de desplazamiento sobre el delta de t, que es la variación de tiempo. Es como se duró de tiempo 0 al tiempo 2 segundos en hacer su movimiento. Entonces, simplemente tenemos que la velocidad media es igual a menos 2 metros sobre segundo. En J. Para eso se pone esto. Entonces se desplazó en Y menos 2 metros sobre segundo. Listo, muchachos. Eso es toda la clase de hoy. Y les voy a poner un ejemplito, un ejercicio para hacer de este temita. Puede ser del vector, donde aplicamos todas las cositas sencillas que vimos hoy. Cualquier cosa, cualquier duda, por favor me escriben, me llaman, que estaré atento con mucho gusto. Chao.